Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Ramos. A nombre del Centro de Estudios Americanos y la Universidad Adolfo Ibáñez, les doy la bienvenida a este seminario que tiene como título Bicentenario de Mocopulli, 1824 a 2024, Historia y Memoria en torno a una conmemoración austral. Este seminario consta de 3 expositores, los cuales vamos a ir presentando previo a su exposición. Ahora, para formalizar este acto, le doy la palabra al jefe del Centro de Estudios Americanos, que es Rodrigo Escribano. Sí, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Brevemente, primero debo agradecerles a las instituciones coorganizadoras, que son la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Museo de Sitio Castillo de Niebla. Lo importante de este evento es que podemos realizar una reflexión compartida entre instituciones públicas interesadas por la memoria de un hito que sin duda tiene una importancia fundamental en la configuración de la modernidad chilota y por tanto y por consiguiente de la modernidad republicana de Chile. Y podemos reflexionar, como digo, con instituciones públicas, pero también en un diálogo con la academia, que somos nosotros en Puridad. Y además doble éxito porque no solo el Centro de Estudios Americanos tiene el orgullo de personarse aquí, sino que además lo hace por medio de 3 de sus investigadores en formación, es decir, de Carlos Ramos, que ha realizado el magíster de Historia en la Universidad Adolfo Ibáñez, Cecilia Suárez, que está haciendo su doctorado precisamente sobre Chiloé en la Universidad Complutense de Madrid, pero que se está incorporando como investigadora externa a nuestro centro, al igual que Carlos, y Pablo Paredes, que es doctorando del doctorado en estudios americanos. Lo han organizado ellos, lo han hecho desde los vectores que nos caracterizan en el centro, con una mirada, en este caso, de análisis histórico, pero de análisis histórico interdisciplinar, que está preocupado por las consecuencias de los eventos del pasado para la configuración geopolítica y propiamente política del presente. Estamos en una efeméride muy importante, no solo es el aniversario de la batalla de Mocopulli, es el bicentenario del año en el cual el poder español en el continente americano se disolvió definitivamente. Vivimos en un mundo de revivals imperiales, de conflictos posimperiales como el de Ucrania y el de Rusia, que desangran al mundo, y esto nos demuestra que es importantísimo comprender el legado de esas estructuras imperiales y de los conflictos que les dieron fin. Si no comprendemos esos legados, difícilmente podemos pensar nuestra propia contemporaneidad, ¿no? Entonces, con ese espíritu de discusión pública entre las instituciones y la academia, yo creo que imaginamos y convocamos este evento que muy eficazmente, como digo, han organizado, en este caso, nuestros 3 anfitriones. Así que, sin más preámbulos, y agradeciendo en particular también a Gonzalo Aravena y a Nelson Bamonde que vayan a ilustrarnos con sus exposiciones, le dejo la palabra a nuestros expositores. Así que adelante. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Previo a comenzar, por favor, la idea es que van a exponer los 3 ponentes. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas por el chat. Cecilia, al final de la exposición, va a leer las preguntas, va a hacer un conversatorio con los expositores, y por favor les pido que mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición. Para los expositores, el tiempo es de 25 minutos. Yo les voy a avisar cuando lleven 20 minutos, que partan cerrando y nos acotemos dentro del tiempo que tenemos considerado. Nuestro primer expositor es don Nelson Bahamonde Barría. Él es gestor cultural de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, estudió pedagogía y licenciatura en historia en la Universidad Austral. Además tiene un diplomado en gestión cultural, diplomado en docencia universitaria, y posee también estudios en arqueología, etnohistoria, museología y cine documental. Por más de 20 años se ha dedicado a la investigación histórica y la gestión cultural,
realizando proyectos de documentación, interpretación y difusión del patrimonio cultural, trabajando con organizaciones y comunidades de las regiones de Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Es autor de libros y artículos junto con producciones audiovisuales y museográficas, experiencias que ha expuesto en congresos, seminarios, talleres y medios de comunicación. Desde el año 2014 integra el Centro de Estudios Culturales Aplicados, dirigiendo investigaciones, planificaciones estratégicas, procesos participativos, capacitaciones y proyectos de intervención cultural. Así que, Nelson, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, por ahí tengo activado el micrófono. Gracias por la invitación al Centro de Estudios Americanos, a la Universidad Adolfo Ibáñez. Un gusto verlos a todos ustedes. Y bueno, estamos transmitiendo aquí desde la Isla Grande, ¿cierto? Desde Dalcahue, desde la Unidad de Gestión Cultural, que es la que está encargada de coordinar aquí a nivel local lo que son las actividades conmemorativas de lo que es el Bicentenario, en este caso de lo que fue la operación de desembarco en Dalcahue y también lo que fue el combate de Mocupulli, que es parte de, bueno, de la segunda campaña que organiza la República de Chile hacia el año 1824 para intentar incorporar a la provincia de Chiloé, ¿cierto?, a la República de Chile. Bueno, vale la pena recordar que por aquel entonces, ¿cierto?, la provincia de Chiloé no es lo que es hoy día, ¿cierto? La provincia de Chiloé está mucho más reducida hoy día por razones político-administrativas a un territorio más pequeño. En aquel tiempo la provincia de Chiloé se extendía por el norte hasta el río Maipú, lo que viene siendo hoy día más o menos la altura de la comuna de Frutillar, Purranque, lo que es la región de los lagos. Y hacia el sur, si bien es cierto, no había una ocupación efectiva, sí se mantenía una soberanía, al menos en el papel, y de vez en cuando había algunas emergencias, ¿cierto?, hasta el Cabo de Hornos. Y bueno, fue justamente esa ubicación estratégica, ¿cierto?, de ser el primer punto poblado por europeos al cruzar el Cabo de Hornos, lo que hizo que la corona española, ¿cierto?, mantuviera una preocupación porque este archipiélago se conservara a través de los siglos, y también que de vez en cuando, ¿cierto?, cuando surgían sobre todo peligros extranjeros, se preocuparan también de su defensa. Esa es una de las razones, ¿cierto?, de los antecedentes históricos que va a explicar a la larga también por qué la provincia de Chiloé fue el último bastión hispano en este territorio de Sudamérica. Yo voy a compartir una presentación. Presentación que, a ver. No, me perdí. No. Chuta, a ver. Ahí estamos viendo tu pantalla, Nelson. Ya, y se ve la presentación ahí, Sí, ¿no? solamente tienes que presentarla solamente. Ya, ahí se ve la primera lámina. Sí. No. Sí, Ya, se ve. yo ahora dejé de verlos. Ya, entonces me largo nomás con mi exposición. Bien, pues esta es una vista desde los altos de Mocupulli. Básicamente lo que quiero hacer es un pequeño recorrido a través de la historia y la geografía de lo que fue esta campaña que termina justamente allí en la ciénaga de Mocupulli, 1 de abril de 1824. Esta es una síntesis muy breve de lo que ocurrió aquel día. El día anterior, el 31 de marzo de 1824, el transporte Serie y la corbeta Chacabuco, ¿cierto?, uno transportando soldados y pertrechos y otro el buque escolta, llegan hasta Dalcahue. Se produce un pequeño enfrentamiento donde 300 milicianos realistas intentan impedir el desembarco. Se presentan también 4 lanchas cañoneras que vienen desde Castro, pero no pueden evitar el desembarco y simulan una retirada hacia Castro, pero en realidad se repliegan hacia el interior, con la idea de emboscar al otro día a esta expedición que se iba a internar al camino que conduciría desde Dalcahue hasta San Carlos, que viene siendo hoy día la ciudad de Ancud.
es así como en la mañana del 1 de abril sale el ejército chileno desde Dalcahue, hace un alto a eso del mediodía en la ciénaga de Mocopulli para esperar a los rezagados, ¿cierto? Para almorzar, a eso de pasadas las 1, se reinicia la marcha y se inicia la emboscada. La emboscada, que al principio es una sorpresa, que produce una gran mortandad de chilenos y que posteriormente, entre avances y retrocesos, se transforma en un combate que dura hasta las 5 de la tarde. Bueno, básicamente ese es el contexto de los hechos ocurridos el 1 de abril, y que es lo que nosotros estamos conmemorando, un hecho trágico ocurrido hace 200 años, donde se enfrentan prácticamente 2.000 personas. Los que desembarcan en Talcahué son más de 900 soldados, más de 1.000 si consideramos a la marinería, y los defensores chilotes, los milicianos que se juntan arriba en Mocopulli, son un poco más de 1.000. Son los 300 milicianos que suben desde Dalcahue, más una compañía de cazadores, una compañía de granaderos traída desde Ancud, voluntarios de Castro y un grupo de huilliches de Cucao, a los que se le llamó el batallón de volteadores. Este mapa es un mapa que se construye en la época del intendente Francisco Hurtado, hacia el año 1789, que lo que muestra es la zona, muestra el archipiélago de Chiloé, y en la zona de color amarillo lo que uno puede observar son las zonas pobladas, las zonas costeras, que es donde se concentraba la población. En este caso de la Isla Grande, del norte de la Isla Grande, del interior, pero también la zona del continente donde habían puestos militares, como el caso de Carelmapu, Maullín y Calbuco. Esta es una historia larga, la historia de la defensa del archipiélago, porque en realidad desde que se colonizó este archipiélago el año 1567 con la fundación de Castro, la ciudad nace con un fuerte. Posteriormente, como se sabe, 2 veces el archipiélago fue asaltado por holandeses, y esos elementos contribuyeron a que hubiera una especie de psicosis, ¿cierto?, colectiva, donde una de las grandes preocupaciones de los habitantes de Chiloé fue siempre el ser atacados desde el mar por algún enemigo extranjero de España. Y también el recelo de vivir con la población originaria, que en ambas ocasiones había hecho alianza con los holandeses. Pasa el tiempo, en el siglo XVIII aparecen nuevos enemigos de España, ¿cierto?, los franceses y sobre todo los ingleses, con los cuales hay durante ese siglo al menos 3 grandes guerras que tienen repercusiones en Chiloé. Y con el siglo XVIII, entre las guerras, también aparece, ¿cierto?, las reformas borbónicas que se aplican en lugares tan apartados del imperio como Chiloé. Entre otras decisiones de las reformas borbónicas, estuvo en el contexto de una guerra contra Inglaterra, el virrey Amat decide separar, para la mejor administración y mejor defensa del archipiélago, decide separarla de la Capitanía General de Chile y que pase a depender directamente del Virreinato del Perú. Con esa decisión se funda lo que es hoy día la ciudad de Ancud, se fortifica también aquel puerto, comienza una era donde llegan ingenieros militares. Con esto aparece también la ilustración en Chiloé, aparecen matemáticos, aparecen ingenieros, cartógrafos de la talla de José de Moraleda, aparecen ingenieros como Lázaro de Rivera, como Manuel Zorrilla. Justamente Manuel Zorrilla, quien el año 1787 abre el camino de comunicación entre Castro y la recién fundada ciudad de Ancud, que es el camino que recorre el interior de Chiloé y que se le llamó el camino de Caicumeo, justamente pensando en la defensa. Siempre se pensaba que el enemigo peligroso iba a llegar desde el mar, y que de alguna manera la principal defensa del archipiélago era su condición de archipiélago, justamente. El hecho de que el clima no permitía que fuese asaltada durante los meses de invierno, que es durante buena parte del año. Es por eso que en la mente de los defensores de Chiloé y de los ingenieros que diseñaron este sistema defensivo, se instalan junto a las milicias y a la tropa, que era pagada también mediante un rol situado, se instala una serie de puestos de centinela en distintos lugares, sobre todo que miran hacia el mar. Ya con el siglo XVIII, con la llegada de los ingenieros, también aparecen junto a los fuertes
las baterías marítimas, que son parte de las defensas costeras que se aplican en todo el virreinato del Perú, y que también en Chiloé se van a construir una serie de defensas costeras, pero estas se van a concentrar en 3 lugares principalmente: en lo que es el puerto de Ancud, el canal de Chacao por ambos lados y el acceso al puerto de Castro. Se creía que de alguna manera el resto del año, ¿cierto?, de marzo a noviembre, nadie se atrevería a cruzar por el Cabo de Hornos y a atacar el estrecho de Magallanes. Esta imagen solamente la pongo para tener una magnitud de lo que significa también la posición de Chiloé en aquel tiempo. Una colonia, ¿cierto?, una provincia, la más austral de este imperio planetario, que tenía como rutas de navegación justamente del Cabo de Hornos como paso de un océano al otro. Una síntesis, ¿cierto?, de lo que fue este proceso de guerra de independencia, ¿cierto? Los chilotes entran en conflicto hacia 1813, cuando ya el bando exaltado, ¿cierto?, conducido por los Carreras, ya ha dado pasos decisivos, ¿cierto?, hacia lo que va a ser el proceso de independencia de Chile, y el virrey del Perú envía a Antonio Pareja con un grupo de oficiales, lo envía a fines de 1812 y llegan en enero de 1813 desde el Perú a Chiloé. En aquel verano, en menos de 2 meses, se conforma un cuerpo de más de 1.200 voluntarios de Chiloé que salen con el objetivo de restaurar el régimen monárquico. Recogen a unos 600 valdivianos y llegan a Talcahuano. Y así se inician estas campañas que van a culminar con el desastre de Rancagua, ¿cierto?, en octubre de 1814. Posteriormente, Chiloé durante esos años continuó mandando refuerzos que fueron a pelear a Perú, al Alto Perú. Después, como es bien sabido, ¿cierto?, el Ejército Libertador cruza la cordillera, y a partir de lo que fueron las batallas de Chacabuco y Maipú ya queda asegurada la independencia de Chile, y posteriormente lo que va a quedar, ¿cierto?, es la expedición libertadora al Perú. Sin embargo, en ese contexto, el sur de Chile aún permanecía fiel a la corona española. Valdivia, como se sabe, ¿cierto?, fue tomada en una operación muy sorpresiva por las fuerzas de Cochrane, de Boucher, hacia 1820. En ese mismo verano se intenta tomar Chiloé, y eso es lo que se considera como la primera expedición de anexión de Chiloé. Sin embargo, el gobernador Quintanilla, que había sido enviado por el virrey del Perú hacia fines del año 1817, se había preocupado de su defensa. Buena parte de este sistema defensivo que se había diseñado y que se había perfeccionado a fines del siglo XVIII fue puesto a punto, pese a que la provincia de Chiloé estaba escaso de hombres, producto de los años que ya se llevaba en guerra desde 1813. Con lo que había, se prepararon para continuar la defensa del archipiélago. Esta campaña de 1824, que de algún modo fracasa con el combate de Mocopulli, se organiza en Valparaíso. Si bien es cierto, buena parte de los protagonistas de estos hechos escribieron sus memorias, y Vic Tupper, por ejemplo, William Vic Tupper estaba en Coquimbo. Para él la historia comienza en el mes de enero. En realidad, el gobierno chileno va reuniendo una serie de fuerzas para intentar esta expedición. Reúne fuerzas sobre todo en Concepción, otro tanto en Valparaíso, otras las trae del norte, ¿cierto?, de Coquimbo, con el objetivo de someter al archipiélago de Chiloé, que pese a que había sido conminado a rendirse, pese a que incluso el año 1822 el gobierno chileno intentó una campaña que no se pudo realizar por los problemas políticos que llevaron, ¿cierto?, al reemplazo de O'Higgins por Freire. Hacia el año 1824 el Senado en el verano también aprueba los recursos, y se reúnen todas estas fuerzas en Concepción ya a fines de febrero. El 1 de marzo salen desde la isla Quiriquina, sale prácticamente el convoy completo, 10 buques, más de 2.500 soldados para el desembarco, y se dirigen a Valdivia. Llegan a Valdivia por allá por el 10 de marzo,
donde tenían concentradas más fuerzas que se suman a esta expedición para lo que era el sometimiento de la provincia de Chiloé. Desde Valdivia salen el 16 de marzo y ya el día 23 de marzo se están viendo en la zona norte de Chiloé. Un tema interesante de comentar es la época del año en que fue organizada esta expedición. Si bien es cierto, la época indicada tendría que haber sido enero o febrero, dicen que fue justamente Jorge Boucher quien, pensando en dar una sorpresa en este caso, Antonio de Quintanilla, quien comandaba las defensas chilotas, y que lo usual hubiese sido que a fines del verano las milicias hubiesen sido licenciadas y fueran enviadas de vuelta a su casa. La verdad es que las informaciones corrían. Y ya en Chiloé se enteraron de los preparativos de este ejército y de su estancia en Valdivia. Por lo tanto, no se licenció a nadie y simplemente se aguardó a que el ejército chileno llegara. Ahora, el plan de ataque que habían acordado en el Consejo Militar en la isla Quiriquina era atacar directamente la capital de Chiloé en aquel tiempo, la sede del gobierno, que era Ancud, San Carlos. Pese a las defensas costeras que tenía Ancud, la idea era entrar directo, ¿cierto?, con el fuego de los buques y desembarcar y tomar la ciudad y hacer caer el gobierno. Sin embargo, la sorpresa se produce cuando el día 23, entrando por la boca del canal de Chacao, el buque insignia en el que iba Freire pasa de largo, continúa hacia el este, dirección hacia el este, y fondean cerca de Pugueñún, frente a lo que hoy día es la capilla de Caulí, entre Ancud y Chacao. El resto de la escuadra lo sigue, ¿cierto? El día 24 de marzo ya se produce el desembarco. Allí Freire plantea de que ha modificado el plan de ataque, que va a dividir el ejército chileno en 3 cuerpos. Uno que va a ser enviado a conquistar Carelmapu y Maullín, y los otros 2 cuerpos, uno va a atacar Ancud desde el este hacia el oeste, cruzando el río Pudeto, y el otro sería enviado hacia Dalcahue para evitar que desde Ancud, en caso de ser derrotados, puedan recibir refuerzos desde Castro. Aquí hay varios detalles que no se conocen tanto, pero cuando uno va leyendo las crónicas, los informes, los documentos inéditos que en alguna época también después se publicaron, se sabe que el día 25 de marzo, Freire envía a un oficial de apellido Godoy a negociar con Quintanilla, intimándolo a la rendición. Y entre otras cosas, Godoy le adelanta a Quintanilla que si no se rinde, va a ser atacado desde el sur y por el lado de Ancud. Ese dato es muy importante porque eso también ayuda a entender la defensa que se hizo en Dalcahue y posteriormente la emboscada que se preparó en Mocopuy. Ese es como el teatro de operaciones. Básicamente el día 25 de marzo, el día que se envía el negociador a Ancud, se toman las fortificaciones de Chacao. Allí se toma la batería de Punta de Remolinos, la batería de Pampa de Lobos, la batería de La Poza, y luego de un tiroteo también se toman el fuerte de Chacao. Esa misma noche cruzan el canal de Chacao y toman por el lado del continente la batería del Coronel, y posteriormente el cuerpo que se había enviado a Carelmapu y Maullín también logra su propósito. Y el segundo cuerpo es enviado encabezado por Jorge Boucher para desembarcar en Dalcahue. Volvemos a un mapa del siglo XVIII donde nuevamente aparece destacado, un mapa también está firmado por el intendente Hurtado de aquella época, el camino de Caicumeo recién abierto en aquel tiempo que comunicaba Ancud con Castro. No se podía hacer el desembarco en Castro porque Castro tenía fortificaciones marítimas. Tenía el fuerte de Tauco, que impedía la entrada al fiordo, tenía una batería abajo en el puerto y también tenía fortificaciones arriba en la plaza. Por lo tanto, se buscó un lugar que estuviese poco defendido y cerca de un empalme con este camino caicumeo que permitiría
a esta columna dirigirse hacia Ancud, para cortar la retirada de los realistas hacia Castro y para evitar que los castreños pudieran también prestarle apoyo a los ancuditanos. Bueno, esta fotografía es de fines del siglo XIX, pero muestra lo que era la capilla de Alcagua de aquel tiempo y también muestra el pequeño canal, ¿cierto? El angosto canal que separa a la capilla de Alcagüe de la isla de Quinchao. Fue en este lugar donde al mediodía del 31 de marzo aparece el transporte Ceres, escoltado por la corbeta Chacabuco, y donde se produce este tiroteo entre los chilenos que desembarcan chalupas, que persiguen a las lanchas cañoneras que se tienen que retirar hacia Castro, y estos 300 milicianos que se ponen en la playa no logran evitar el desembarco. Perdón, Nelson, llevamos 20 minutos. Ya, muy bien. Este es el camino que ese día utilizan los milicianos chilotes. Hoy día se conoce como el camino histórico, el camino de Hueñucoihue, que utilizan los milicianos para el día 31, pasar de Dalcahue a Mocopulli, donde las fuerzas de Hurtado se reunirían con las fuerzas del coronel Rodríguez Ballesteros, que tenía las demás milicias esperando arriba, para evitar que se pueda tomar ese camino hacia Ancud. En color azul está el camino que siguen al otro día, al amanecer del 1 de abril, las fuerzas chilenas con rumbo a Mocopulli. Estoy tratando de mostrar con máximo detalle posible el sector de Mocopulli, que hoy día está bien transformado, producto de las parcelaciones, hasta el final del punto, ¿cierto?, donde llega la línea azul del camino. Allí tenemos marcado el punto del descanso que se produce al mediodía, y pasadas las 1 de la tarde reiniciaba la marcha. Dicen los testigos que cuando la vanguardia había avanzado unos 100 pasos, dice que son sorprendidos por una pesada carga de fuego de mosquetería con las cuales son envueltos por distintos lados. Este era el camino al que querían llegar las fuerzas chilenas, que es el que conduce de Castro a Ancud. Sin embargo, los españoles los estaban esperando, los realistas, que en realidad eran milicianos chilotes, los estaban esperando allí en una ciénaga, que era el único paso para llegar a ese camino. Una vista aérea de la ciénaga que tenían que pasar de izquierda a derecha, y allí en la parte a la derecha hay un sector que hasta el día de hoy se llama Cañoncito, porque fue la única pieza de artillería que participó en este combate, estaba en ese lugar, y disparaba metralla menuda. Justamente en esa primera descarga dispara el Cañoncito y disparan desde todos los flancos, envuelven a las fuerzas chilenas, y en esa primera descarga mueren más de 100 soldados. Como digo, el combate duró hasta las 5 de la tarde, entre retrocesos. Las formaciones chilenas siempre trataban de combatir al estilo napoleónico en formación cerrada, mientras las milicias chilotas combatían desde detrás aprovechando las alturas, detrás de troncos. Este lugar de la ciénaga de Mocopulli está prácticamente intacto. Esas alturas que se ven allí vienen siendo el flanco derecho, ocupado sobre todo por la compañía de cazadores y granaderos. Ese es el otro lado, el lado opuesto, que ocupaban milicias y volteadores. Y allá a la derecha, al fondo, ¿cierto?, el lugar donde estaba el Cañoncito, con más reservas, y una compañía también de caballería de Quinchao. Se combatió hasta las 5 de la tarde. El resultado, las cifras no coinciden, pero el resultado es de más de 500 bajas sumados en ambos bandos. Se cree que las fuerzas chilenas superaron las 300 bajas y las chilotas sobre 200. Sin embargo, pese a las bajas, las fuerzas chilotas seguían intactas y se retiraron hacia el interior, mientras que las fuerzas chilenas perdieron buena cantidad de sus soldados, sobre todo los que iban a la vanguardia, perdieron buena parte del armamento, y faltos de munición, decidieron regresar a Dalcahue con los heridos. Se da parte a Freire al otro día de lo ocurrido, y Freire ordena el retorno a Chacao, donde otras malas novedades esperaban. Se había hundido una fragata, no se había podido efectuar el ataque a Ancud por Pudeto, y como resultado, a mediados de marzo, esta expedición chilena que se organizó para conquistar Chiloé en 1824, vuelve hacia el norte. Esa es la imagen. Allí entre medio de los árboles todavía se oculta un pequeño caminito, que era el lugar que protegía el Cañoncito hace 200 años atrás, a donde querían llegar los chilenos y a donde lograron
efectivamente llegara al final de la jornada, desalojaron a los realistas de sus posiciones, pero con gran pérdida de parte de los chilenos. Allí este año se va a conmemorar, este próximo lunes, estamos a 5 días de conmemorar los 200 años de este trágico suceso. En ese lugar hasta el día de hoy hay una fosa común donde hay más de 300 personas sepultadas y queda mucho por hacer. Hay una deuda histórica con levantar un memorial en este lugar, queda mucho por escribirse, queda mucho por difundirse, y este año lo que hemos estado haciendo desde febrero en adelante es una serie de actividades que sobre todo buscan divulgar, dar a conocer lo que es, lo que fueron estos trágicos sucesos en los que participó no solamente, bueno, esto ocurrió en la comuna de Arcahue, pero aquí participaron milicianos de todo el archipiélago. Hay gente que murió ahí en el lugar del combate y otros que son sepultados a los días siguientes en sus respectivas capillas. En fin, este verano comenzamos distintas actividades, y yo creo que hasta por ahí lo voy a ir dejando porque estamos con un programa de actividades estos días, eh, donde ayer tuvimos un seminario de historiadores, hoy día tenemos otros participando con ustedes. eh, eh, a partir ya del próximo lunes van a hacerse los actos oficiales donde va a participar la comunidad. Nosotros hemos estado trabajando con distintas organizaciones, con las Fuerzas Armadas, en fin, va a pasar harto tiempo para que se vuelva a conmemorar un hecho así, y la comunidad así también lo ha tomado, así que hemos tenido mucho interés, sobre todo por conocer la historia de sucesos trágicos que, bueno, marcaron la historia de Chiloé en las décadas venideras. Muchas gracias, Nelson, por tu exposición. La verdad es que fue bastante clara y completa. A mí personalmente me quedan varias dudas, pero las voy a hacer al final. Muchas gracias a Doy ustedes el por pase su atención. entonces doy el pase a Cecilia Suárez para que presente entonces a nuestro segundo expositor. Gracias, Carlos. Nelson, felicidades. Muy detallada la exposición, me ha encantado, me gustó muchísimo. Y bueno, continuando, doy la bienvenida a Gonzalo Aravena, nuestro próximo expositor. Él es director del Museo de Sitio Castillo de Niebla, Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, posee un máster y un doctorado en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Cuenta con especializaciones en Administración Pública, Participación Ciudadana y Patrimonio, y hasta hace poco fue director del Museo Regional de Antofagasta y anteriormente director de la Biblioteca Regional de Antofagasta, para luego trasladarse a dirigir el Museo de Sitio Castillo de Niebla, unidad dependiente del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Con una amplia trayectoria, el profesional posee varias publicaciones en torno a historia de Chiloé, participando activamente de seminarios en el Museo de Ancud, con énfasis en la época de la independencia. Algunos de sus libros son Chiloé 1826, el proceso de incorporación de Chiloé a la República de Chile, 1813-1831, y coautor de los libros Huellas de Chiloé en Lima, Fuentes para el estudio de Chiloé en la Independencia, 1808-1824, y Chiloé en documentos parlamentarios chilenos, colección de documentos de las sesiones del Congreso Nacional, 1819 y 1831. El tema con el que te cedo la palabra, Gonzalo, es cuando Chiloé venció a Chile, la batalla de Mocopulli, 1824. Es todo tuyo el micrófono. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, comienzo simplemente agradeciendo la invitación, agradeciendo la posibilidad que da la universidad. También qué gusto estar ahí con Nelson. Sé que han estado en muchas conmemoraciones durante estos días. Pude verla ayer, está publicada creo que en Facebook está el video. Y también a Pablo, ¿no?, por la invitación. Dicho eso, ¿no?, y como solamente son 25 minutos, yo me quería dar la licencia de leer un texto, ¿no? Este texto dura 17 minutos. ¿No? Me cronometré. ¿No? Voy a tratar de ir comentando algunas ideas para no hacerlo tan plano. Sí, bueno, Mocopulli. El primer punto que me gustaría marcar respecto a la conmemoración de Mocopulli, y voy a compartir pantalla. Ahí sí. ¿Ya? Tiene que ver con
cómo estaríamos hablando de la conmemoración de uno de esos eventos que dentro del relato de la independencia, pese a su importancia, permaneció en las sombras. Dentro de la construcción de los relatos que hablan de la independencia en América Latina, ha tendido a sobreexaltarse el valor de la interpretación a partir de los vencedores. Bueno, es algo bastante típico en historia. Sin embargo, cuando uno va al detalle de este tipo de interpretaciones históricas, vamos a ver que hay algunos contrasentidos o algunas tensiones que van marcando ciertos episodios, y al menos en el mapa latinoamericano tenemos varios ejemplos respecto a la construcción de los estados-nación a partir del centro. No sé, el caso de Pasto en Colombia, o Veracruz en México, y en el caso chileno, por cierto, Chiloé y Valdivia, que serían estos lugares que finalmente están en un contrarrelato respecto a la noción teleológica de la construcción de la nación, es decir, entender como que el proceso final fue algo deseado desde un comienzo, ¿no? Sin entender los diversos avatares que van constituyendo la formación de la República. A comienzos de 1824, el escenario latinoamericano estaba más bien definido por la disolución del Virreinato del Perú o la inminente disolución del Virreinato del Perú. En ese contexto, el gobierno de Chile emprendió una ofensiva contra el archipiélago de Chiloé, intentando incorporarlo al proyecto político republicano que se estaba gestando desde el Valle Central. Esta provincia había sido objeto de intentos previos de anexión por la fuerza, inicialmente en 1820 a través de la expedición de Cochrane, la que había sido exitosa en Valdivia, y posteriormente en 1822, aunque este esfuerzo ni siquiera pasó de la fase de planeación, porque en efecto el llamado periodo de ensayos constitucionales chilenos también fue un periodo de conflictos bélicos por reunir un territorio que no fue naturalmente chileno. A diferencia de lo que se ha sostenido en la historiografía maestra, por ejemplo, una de las principales tesis o textos recurrentes al que se llega para estudiar las campañas de Chiloé es el de Barros Arana. Barros Arana, con la interpretación clásica, construyendo el Estado desde su perfil más bien de historiador y de político, en su tesis de grado, él sostenía que el archipiélago de Chiloé, la gente que vivía ahí eran chilenos por origen, porque sus antepasados, indígenas y españoles, habían salido de nuestro territorio, pero un simple mandato de la metrópoli vino a cortar definitivamente los vínculos que lo ligaban con Chile. De hecho, Barros Arana apela a conceptos de la geografía, diciendo que los geólogos han considerado a Chiloé una prolongación del territorio chileno y han atribuido su formación a un sacudimiento volcánico que las arrancó del continente, abriendo el cauce a los canales que la rodean. En el fondo, lo que quiero plantear con esto es que la interpretación clásica respecto a la independencia fue en este sentido más bien de ver que el final de la historia estaba definido desde un comienzo. Barros Arana lo que hace es justificar la invasión de Chiloé a Chile, dándole características esenciales al por qué ese territorio tenía que haber sido chileno. Obviamente estas interpretaciones durante el siglo XX y lo que va de este siglo ha sido fuertemente criticada. Puedo citar los trabajos de Tomás Catepillán, de Gabriel Cid, de Marco Antonio León, o autores que han trabajado el siglo XIX y específicamente para el caso de Chiloé, los trabajos de Jimena Urbina, por ejemplo, y por supuesto también los importantes aportes de Rodolfo Urbina y también del padre Gabriel Guarda. En todos esos casos, además del aporte documental, existe también se refuerza la tesis de que el proceso de independencia desde Chiloé y desde Valdivia tiene características distintas. Bueno, ¿qué es lo que hago yo con este ensayo? Básicamente presentar algunas fuentes primarias, correspondencia militar, registro de defunción y algunos documentos gubernamentales de la época, con la intención de especialmente enfatizar en la manera en que este episodio ha sido recordado y narrado desde Chiloé, estableciendo un contraste con la construcción comentada. El 28 de marzo de 1824, residentes del norte de la isla de Chiloé se vieron sorprendidos por la aproximación de barcos con banderas chilenas cerca de la punta de Huechucuicui, ubicada al nordeste de la provincia, concluyendo que una nueva invasión al territorio era inminente. Desde Santiago, el camino hacia esta nueva expedición estuvo plagado de dificultades. De hecho, fue muy difícil para Freire conseguir los recursos para poder aventurarse con esta expedición. Intentó subir los impuestos, hay la intención de subir el impuesto a la harina, que finalmente desencadena que se levanten los panaderos, y bueno, hay un caos en ese proceso que no permite finalmente consolidar ese impuesto. Lo que sí consigue Freire es convencer a los diputados del norte, especialmente de Vallenar y el Huasco. En diversas participaciones en el Senado, Freire tiene una que yo destaco en particular, donde utiliza
un argumento que ya lo había utilizado Quintanilla, pero en un sentido contrario. Por ejemplo, él dice, la influencia monárquica incrementaba el riesgo de rebeliones indígenas en el sur, contagiadas por insurgentes araucanos. Alegó que no se conseguiría la pacificación de los indios de esa frontera mientras los enemigos de la causa de América ocupasen el punto de Chiloé. Sostiene también, los tratados no se hicieron para bárbaros, pues no hay en ellos la virtud en que consiste su firmeza. Ese era el tipo de comentarios que hacía Freire en el Congreso para poder convencer a la gente del norte que respaldara económicamente la invasión, especialmente con los excedentes de las producciones mineras. Así, las tropas que posteriormente se dirigirían a apoyar los ejércitos libertadores en el Perú fueron las mismas que intentaron sofocar el último bastión realista en el sur de Chile. El general Guillermo Tupper, parte del contingente que la encabezó, expresó que tras la conquista de Chiloé deberíamos volvernos inmediatamente a Coquimbo, según se decía, donde el general Pinto, entonces intendente de la provincia de Coquimbo, estaría encargado de reorganizar un ejército de 6.000 hombres para emprender nuevamente la emancipación del Perú. Lo que se iba a hacer en Mocopulli era finalmente un evento muy acotado y contundente. El objetivo principal era Ayacucho, era ir a Perú, ¿no? Entonces, antes de ese viaje a Perú, lo que iban a hacer las mismas tropas era terminar con esto que estaba pasando acá en el sur, para luego emprender la batalla final. Sin embargo, Higgins, exiliado en Lima, pero nunca estuvo ajeno a las cuestiones que pasaban acá, él señalaba, la estación estaba algo avanzada para operaciones militares, señalaba eso ya, y creo que lo comentó también Nelson. La llegada del otoño y los vientos del sur presentaban condiciones adversas para una incursión sobre Chiloé, y si bien la oficialidad chilota esperaba la invasión, no en esa fecha, cuando ya el verano había dado paso a las grandes tormentas del otoño, precursoras del dilatado y riguroso invierno de esta región. Por su parte, los republicanos, también lo mencionó un poco Nelson, veían que esto era una ventaja, porque nadie esperaba que llegaran ahí en esa fecha. Entonces, como nadie lo esperaba, decían, bueno, los vamos a sorprender. No fue así. Las tropas se aventuraron por la zona de Dalcahue, ingresaron a la ciénaga de Mocopulli. Hoy en día la ciénaga tiene menos de ciénaga de lo que había hace 200 años. Se hablaba de que había muchos humedales. Lo que se buscó con los primeros avances fue hacer partícipe de aquellas victorias a los chilenos residentes en Coquimbo. Lo tengo aquí marcado porque finalmente lo que están haciendo es todo el rato, mientras están sucediendo las operaciones militares, es un ejercicio de justificación y convencimiento a quienes estaban financiando la expedición a Mocopulli y a Chiloé. Entonces empezaron a enviar bandos y comunicaciones hacia el Valle Central, informando de cada uno de los avances que estaban sucediendo en Chiloé. De esta forma se buscaba la unidad geográfica y política de la patria para que comenzase a tomar cuerpo. Cito ahí a Juan Luis Sosa. Uno de los profesores que más ha trabajado este tema, el profesor Patrick Wigmal, tiene unos relatos sobre la oficialidad francesa, y hay uno que es bastante particular porque dice que lo que se encuentran en Mocopulli, los oficiales republicanos, es una segunda campaña de Rusia. Entonces, tengo que decir, un segundo volumen de la campaña de Rusia, para que nos hagamos una idea de qué es lo que había en la mente de esta gente cuando se estaba integrando a un lugar donde lo estaban recibiendo de una manera tan inesperada. Desde el lado chilote, también lo mencionó un poco Nelson, el cuerpo armado estaba compuesto por una tropa fundamentalmente nacida en Chiloé. Fundamentalmente la oficialidad chilota y toda la gente que participó eran milicianos de distintas partes del territorio de la provincia. Hemos logrado rastrear sus orígenes y hemos visto esa composición, e incluso Ballesteros, uno de los militares que comanda el bando chilote, señala que se habían sumado cientos de indígenas a la batalla, a quienes se les repartieron sus bastones de madera maciza y pesada y se les puso el nombre de compañía de volteadores para intervenir cuando los chilenos quedasen en estado vulnerable. Actuaron conforme a lo previsto y la campaña fracasó una vez más. ¿Qué pasó luego de la batalla? Bueno, tenemos algunos antecedentes de la cantidad de bajas, ¿ya? Desde el lado chilote, 30 muertos y 96 heridos, y estos son los datos que expresa Rodríguez Ballesteros, y del lado de los republicanos, más de 500 personas entre muertos, heridos y prisioneros.
Freire dijo que fue la naturaleza la que defendió a Chiloé. Lo que hicimos luego fue tratar de documentar quién eran esos chilotes fallecidos. Y digo hicimos porque es un trabajo que lo hicimos el año entre 2015 y 2016 con algunos colegas de allá de Castro. Nos pusimos a buscar partidas de defunción. En la biblioteca de Castro tiene un diagrama de Mocupulli, está en el Museo de Castro. Tiene las partidas de defunción de todo, la primera mitad del siglo XIX, están en la biblioteca de Castro a través de unos documentos microfilmados. Entonces revisamos el año 1824 en la parroquia del Sagrario de Ancud para poder buscar nombres de gente que participó del combate de Mocupulli más allá de la oficialidad. Y nos empezamos a encontrar que habían algunos datos de gente que había fallecido y le agregaban el comentario dice, muerto en acción de guerra de Mocupulli, ¿no? Y así, por ejemplo, encontramos a Ignacio Paredes, de Putemún, Juan Vera Barrientos, de Quilquico, Joaquín Arteaga, de Castro, Manuel Alvarado, de Tei, pero estaba leyendo al revés, la parroquia donde está sepultada y donde es natural, y Adriano Cárdenas, de Carahue. Me parece relevante mencionar estos nombres porque si bien las conmemoraciones que se han hecho han tendido a resaltar el rol de la oficialidad, de Quintanilla, de Ballesteros, de Hurtado, de distintos personajes que los vamos a ver repetidos y reiteradamente en distintas acciones en la construcción de la nación, ya sea participando luego desde el punto de vista militar o participando también en la representación política de Chiloé. Sin embargo, las guerras y las batallas no se hacen solo con la oficialidad, y mencionar estos 5 nombres me parece un acto de justicia, con quienes también participaron de la batalla de Mocupulli, y que ojalá se puedan relevar, ojalá en algún momento se pueda destacar el nombre de Juan Vera Barrientos en San Carlos, o mencionar a Ignacio Paredes en Palqui. Un dato adicional, por ejemplo, Adriano Cárdenas, natural de Carahue, se indicó como sepultado en el mismo campo de Mocupulli, días después del combate. Esta revelación podría sustentar algunos relatos orales que hoy identifican a una supuesta fosa común donde fueron sepultados los fallecidos del combate en las mismas ciénagas del lugar. Pedro J. Barrientos sostuvo en 1932 que tras el combate, los cadáveres próximos ya a descomponerse hallábanse diseminados por el suelo. Por falta de tiempo no fue posible darles sepultura. En su efecto, fueron incinerados y las cenizas depositadas en una fosa. Bouchet, por su parte, admitió que en estos espesísimos montes cubiertos de agua y barro es indecible lo que padecieron estos infelices heridos en algunas horas de marcha y en medio de la oscuridad, casi sin poder avanzar para encontrar un lugar seco donde acampar. Con el silencio de la noche no se oía otra voz que los lamentos de los heridos. De los fallecidos, ninguno superaba los 30 años de edad, al menos de los que tengo, los que están expuestos en esta imagen. Bueno, sin querer ahondar más en este tema, me gustaría ir a las consecuencias, ¿ya? de Mocupulli. Esto pasa en abril, y pongo ese barco ahí para que lo va a reconocer, una de las pocas ilustraciones que hay. En abril de 1824, ¿cómo se dice? La moral de los chilotes estaba muy alta luego de haber expulsado al ejército republicano. Pero a esto Perdón, se suma Gonzalo, ¿sí? el PowerPoint no está corriendo, está pegado en la primera diapositiva, sí. ¿Y ahí? Ahí sí veo un buque. Vamos a ver. Estaba pegado. ¿Y ahí corre? Sí. Si no la pongo así, y ahí yo creo que la pueden ver. Mira, ¿ahí sí? Sí, ahí va corriendo. Sí. Ya está un poco desfasado. Se perdieron todas las imágenes anteriores. No era tanto. La imagen que muestro ahora, el buque que se alcanza a ver, es un navío de guerra. Este es el navío de guerra Asia, ¿ya? Que después fue conocido como Congreso Mexicano. No quiero detenerme mucho en el caso de la Armada Española y la constitución de esos buques, pero basta decir con que tener un navío de guerra era el equivalente hoy en día, yo estimo, a tener un portaaviones, una fortificación en el agua. Eso es un navío de guerra, un navío con 74 cañones. De eso, mira, por poner un ejemplo, el Castillo de Niebla, para los que han estado acá, tiene 14 cañones en su batería. Bueno, este barco tenía 74, y de esos 74, 46 eran cañones de 24, de calibre gigante en el agua, capaz de transportar más de 500 personas.
Este barco llega 2 semanas después del combate de Mocupulli, llega a San Carlos a apoyar a la monarquía en América, ¿no? Es un barco que viene a apoyar al virreinato del Perú. Entonces, yo trato de ponerme en el lugar no sé, de la gente entonces. Participan en el combate de Mocupulli, logran expulsar a los chilenos, y seguido a eso llega un barco que es prácticamente una máquina, la mayor tecnología entonces, compuesta por más de 700 personas que se quedan 2 meses en la isla de Chiloé. 2 meses y un poco más. A esta gente hay que alimentarla. Hay que alimentar un contingente de más de 700 personas, porque venían con otros 2 barcos más, que también el Aquiles, ¿ya? Uno de los barcos también parte hoy en día de la Armada, el nombre al menos. Bueno, este barco que se queda en Chiloé durante 2 meses es alimentado, la gente se baja, van a comer, participan junto con la comunidad de Chiloé, están cargados con además cerca de 7.000 fusiles, 7.000 fusiles que llegan a Chiloé para hacer la contrarrevolución. Mucha gente de Chiloé se sube a este barco, que después se va a Lima a participar también de la última defensa. Y Quintanilla, en junio de 1824, tengo todos estos datos porque él lo que hace es cobrarles todo, ¿ya? Quintanilla les cobró todo lo que gastaron y lo que consumieron durante ese momento en Chiloé. No sé si logran ver esta imagen, que esta la hicimos también hace un tiempo con una estrategia de difusión, obviamente. Se muestra una tira cómica donde se habla de que ven llegando los barcos y el gobernador pide carne para los 1.000 soldados que llegaron, pediré que manden vacas. Y ahí, y efectivamente, esto es un documento. En el documento se le pide al comandante Karel Mapu que necesitan alimentar a toda esta gente que llegó. La moral altísima, habían expulsado a los republicanos, llega un montón de gente, vamos adelante, hay que seguir con esta defensa. Es todo lo que va planteando Quintanilla en su documentación. Y el documento es súper largo, ¿ya? Y tiene el detalle de todo lo que fue gastado día por día, desde que llegaron en abril hasta que se retiran en junio. Pongo aquí solo un ejemplo. El 29 de abril le pidieron 2 vacas y esas vacas las anotó, o sea, en ese tiempo se anotaba todo lo que había que pagar. Y las 2 vacas les cobraron 40 pesos, ¿no? Yo quería calcular más o menos para poder dimensionar cuántos serían esos 40 pesos y cuántos serían esas 2 vacas. Bueno, el documento finalmente lo que está cobrando Quintanilla son 17.000 pesos, ¿no? 17.000 pesos que se han gastado este barco, este navío de guerra español en Chiloé en menos de 2 meses. Son 20.000 pesos y una vaca costaba 20 pesos. Así que para que puedan hacerse una idea de la proporción y la dimensión que significó que tras el combate de Mocupulli hubiese un barco de esa envergadura en Chiloé. Bueno, ahí están todos los gastos, no voy a entrar al detalle de los gastos. Finalmente, para ir concluyendo, la resistencia ante la invasión chilena durante la batalla de Mocupulli ha sido preservada no solo en los registros históricos, sino también a través de la rica tradición oral de la región. La memoria, caprichosa y obstinada, ha mantenido vivo esta gesta, incluso hasta mediados del siglo XX. Un ejemplo está publicado en las décimas recopiladas en 1945 por el escritor Humberto Soto en el sector rural de Betahue, Butachauques, un conjunto de islas en el corazón del archipiélago. En aquel lugar, don Tomás Penes Canobra, a los 87 años de edad, compartió décimas que evocaban la batalla. En ellas mencionaba que un domingo de marzo, en la mañana, desembarcaron tropas chilenas en Dalcahue y que a las 11 del día comenzó la batalla, que el batallón número 7 cayó después de las 4 de la tarde y que sin temor los chilotes llenaron de sangre ese lugar donde la muerte paseó ansiosa por comer charqui, de los indignos chilenos. Hoy, en la escuela rural Mayillemo, ubicada en la localidad de Mocupulli, año tras año se realiza un acto conmemorativo donde los estudiantes expresan a través de sus dibujos su percepción de esta compleja historia, que contrasta con la visión tradicional de la independencia en la que el ejército chileno usualmente ocupa el papel de héroe. Es más, entonan una canción que corea que la escuela está construida sobre un lugar donde hubo una batalla campal, donde murieron chilotes y patriotas y que su significado les levanta la moral. Allí, a contrapelo de la historia oficial, la derrota de los chilenos es vista con admiración por estos jóvenes estudiantes del archipiélago. La batalla de Mocupulli, más allá de ser simplemente un capítulo en el proceso de incorporación de Chiloé a Chile, ha sido elevada por la tradición local a un emblema de resistencia y un pilar de la identidad regional en resistencia a la homogenización de la República. No sin sus propias contradicciones y complejidades, por cierto, el evento destaca por su singularidad en el contexto histórico estudiado.
Mocopulli no solo constituye un momento significativo, sino que también puede ser un símbolo de la identidad y memoria colectiva de quienes habitan hoy Chiloé. La participación determinante de la comunidad indígena y la estrategia militar de los líderes insulares frente a las tropas republicanas subraya no solo la capacidad de resistencia y adaptación de los habitantes, sino también la complejidad de las relaciones de poder en el contexto de la independencia. A 200 años, el estudio de la incorporación, lejos de ser una transición pacífica, estuvo marcada por la guerra. La batalla de Mocopulli en particular resalta la tensión en la construcción de los estados-nación modernos, desafiando las visiones simplistas y lineales de la historia. Su resonancia en la cultura chilota hasta nuestros días invita a reflexionar sobre cómo la inclusión de estas historias olvidadas puede enriquecer nuestra comprensión del pasado y fortalecer las identidades del presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Excelente y muy entretenida, por cierto, tu ponencia. Muchos datos que por lo menos yo ignoraba y me ha gustado mucho. O sea, muy interesante y se complementa perfecto con lo que Nelson ya nos había comentado. Así que muchísimas gracias. Bueno, Carlos, te dejo la palabra para el siguiente ponente. Gracias, Cecilia. Bueno, nuestro tercer y último expositor es Pablo Paredes Navarro. Él es investigador doctorante del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es magíster en estudios de ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad de Edimburgo y magíster en historia por la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus últimos trabajos se orientaron a estudiar las tensiones identitarias entre las comunidades de Chiloé durante la Guerra Hispano-Sudamericana, con foco en las relaciones mestizo-indígenas, así como el influjo de la herencia cultural hispánica durante la construcción del Estado Nacional en el sur de Chile en el siglo XIX. Ha publicado en las revistas Temas Americanistas, Austral de Ciencias Sociales e Intus Legere Historia, así como en los cuadernos de Genealogía e Historia de la antigua provincia de Nueva Galicia. En el ámbito consultor también se desempeña como profesional de proyectos del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, donde ha participado en la ejecución de iniciativas de distinta naturaleza, con énfasis en desarrollo territorial y políticas culturales. En este marco colaboró con la evaluación de la Política Nacional de Lectura y Libro 2015-2020 en la construcción de la nueva Política Nacional de Lectura, Libro y Bibliotecas, así como en la elaboración de la nueva estrategia institucional en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoy Pablo nos presenta su tema Chiloé en su primer centenario chileno, Mocopulli y las guerras de independencia, un siglo después. Pablo, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Carlos. ¿Se escucha ahí o no? ¿Sí? Sí. Perfecto, ya. Voy a compartir pantalla entonces, a ver si se logra proyectar. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto, ya. Ahí estoy compartiendo pantalla entonces. Bueno, primero felicitar a los ponentes anteriores, a Nelson, a Gonzalo por sus presentaciones muy interesantes y yo creo que aquí voy a intentar continuar algunas de sus ideas y también con otros temas que estuve indagando por mi cuenta. El título de esta ponencia se llama Chile en su primer centenario chileno, Mocopulli y las guerras de independencia un siglo después. Y voy a tratar principalmente tres temas. Primero, un primer momento con respecto a lo que significa Mocopulli y las guerras de independencia luego de la anexión de Chiloé y el velo del olvido, en el fondo del que se habla en este primer momento. Un segundo momento con respecto a este momento de construcción de la historiografía nacional que parte con Barros Arana, como mencionó Gonzalo hace un rato atrás, particularmente con respecto al caso de Chiloé, más allá de con respecto a Chile ya en otras obras obviamente en curso, y finalmente lo que ocurre después de 1890 en adelante, que es un tema que también Ignacio Ibáñez ayer trabajó en el seminario que se realizó allá en Chiloé. Así que probablemente aquí vamos a tener cierta conversación entre estos dos espacios. Pero antes de comenzar, quiero mostrarles, al igual que Gonzalo, una lámina de Chilotito, por un tema que ejemplifica un poco el problema de Mocopulli o el fenómeno de Mocopulli, y tiene que ver con que obviamente nosotros no vivimos la batalla de Mocopulli y posiblemente durante buena parte de la historia en Chiloé, Mocopulli no se conocía a través de libros o no se conocía posiblemente a través de los programas escolares centralizados en Santiago durante buena parte de la historia republicana de Chile, sino más bien a través de la tradición oral. De hecho, aquí una anécdota personal, yo cuando era chico no conocí Mocopulli a través del colegio, posiblemente, sino a través justamente del rol de la estufa con mi abuelo, que era de la comuna de Alcagüe, y él contaba justamente de Mocopulli como una gran hazaña en el fondo de la comunidad, del territorio donde él había nacido.
Y esto nos cuenta un poco de que este tipo de tradiciones o este tipo de historias locales y este tipo de epopeyas, como el caso de Mocopulli, no solamente viven en términos de historia, sino también son episodios que a lo largo del tiempo se transmiten de boca en boca en la comunidad y que obviamente van cambiando y que se recuerdan muchas veces de manera en conflicto o en tensión con lo que está escrito. Y posiblemente hay momentos en la historia en donde esta tensión se difumina un poco, es más cercano a lo que la historia escribe y en otros momentos posiblemente esta memoria local y lo que está escrito tiende a diferir. Como mencionaba de hecho Gonzalo en estas últimas imágenes a propósito de cómo se recuerda a Mocopulli en la escuela de Mocopulli. Entonces, esto es importante destacarlo porque a lo largo de la historia Mocopulli no siempre se ha visto igual y ha habido momentos obviamente donde ha tenido distintas formas de representación. Y un primer momento de ello tiene que ver con lo que ocurre justamente después de la anexión de Chile a Chile en 1826, en donde el Tratado de Antauco habla en un primer momento de echar al olvido la conducta de los actores de la guerra de Chiloé hasta enero de 1826. En el fondo, olvidar lo que ocurrió aquí, correr un velo sobre la conducta de estos actores en búsqueda de la rápida reconciliación en el fondo de los bandos que participaron en este conflicto, siempre apuntando a esta idea de que, como mencionaba Barros Arana en su obra del 56, todos somos parte, en el fondo, de la misma familia chilena, y la idea es que este conflicto se apague lo más rápido posible para evitar problemas separatistas o en general algún tipo de diferencias a futuro. Y esto también se sustenta en esta declaración inicial con respecto a la igualdad de derechos entre chilenos y chilotes, el respeto a las propiedades y en general esta idea de que los chilotes luego de la anexión en el fondo pasan a ser chilenos de plenos derechos, un poco emulando lo que ya algunos años ya antes O'Higgins había hablado con respecto a que se acababa la distinción entre españoles e indígenas porque todos pasábamos a ser chilenos. Eh, Esto, por supuesto, es netamente declarativo porque en la práctica sabemos que del papel a los hechos hay ciertas distinciones. Por una parte, desde el punto de vista chilote, porque pese a esta declaración de igualdad, existen diferencias estamentales del periodo colonial que siguen subsistiendo, que subsistían dentro de Chiloé y que evidentemente también subsistían a ojos de los chilenos. Y esta es la imagen, por ejemplo, de Darwin cuando viaja a Cucao, si mal no recuerdo, y habla de cómo el trato a los huilliches, a la población indígena del territorio, era bastante malo y que en el fondo consideraba que pese a ser, que en el fondo era un trato más de esclavos que de hombres libres. Y esto en un momento en donde en teoría no hay distinción entre indígenas y españoles, en el fondo somos todos chilenos y no hay distinción entre chilotes y chilenos. Y sin embargo estas distinciones locales siguen subsistiendo de manera bien evidente. Y en segundo lugar, porque Chiloé, para ojos de los chilenos, sigue siendo un territorio, primero, evidentemente aislado, porque en esa época todavía la Araucanía era un territorio bastante autónomo y obviamente no existía comunicación directa, y que era proclive a ser utilizado como un bastión rebelde contra Chile. Aquí el elemento más evidente para Chile en un primer momento fue la rebelión o'higginista de Pedro Aldunate de 1826, que declara temporalmente a Chiloé independiente en contra del gobierno establecido en ese momento. Eh, Algunos años después, la expedición de Ramón Freire, el 36, cuando intenta restaurar el gobierno de Pipiolo en contra de la República Conservadora. Y algo que no se supo en ese momento, pero que años después sí se supo, es que igual hubo en esos años, en 1827-28, hubo un proyecto en España de Cecilio Alzaga para elaborar un proyecto de reconquista de Chiloé, en el fondo como un apostadero naval español en el sur de América. Entonces, habían distinciones, habían problemas desde el punto de vista chilote, pero también habían motivos, en el fondo, para que desde el punto de vista chileno existiese cierta desconfianza con respecto a al riesgo que ocurría en este territorio, que estaba al sur, estaba aislado y podía servir en el fondo para ciertas dificultades, especialmente en un contexto donde sabemos Magallanes, Aysén todavía no estaban colonizados por Chile, más allá de que en el papel hubiese una proyección hacia allá. Y esto es bien claro, por ejemplo, con respecto a una carta de Diego Portales del 32 a su amigo Antonio Garfia, se libre por otras cartas que por esta posiblemente, en donde habla de la necesidad de recordar a Chiloé, también a Valdivia, pero también menciona a Chiloé, de que sería útil mandar un buque de guerra a estos territorios para recordar que el gobierno los espía, los observa y que ellos siguen siendo parte de la República de Chile. En el fondo hay una desconfianza más allá del olvido que se apunta durante Tantauco, en realidad desde Chile se sigue mirando con sospecha lo que ahí ocurre. Y esta sospecha portaliana subsiste en el tiempo y décadas más tarde siguen subsistiendo los diagnósticos de que es una provincia que si bien es pacífica, que si bien no tiene rebeliones, siguen habiendo memorias y siguen habiendo recuerdos que en rigor debieron haber sido olvidados. Y aquí posiblemente uno de los textos más famosos de este periodo es los viajes de Vidal por más del 71, en donde habla de que los chilotes en algunas islas todavía recuerdan y esperan, entre comillas, por horas la vuelta de los buques españoles.
el tema de la religiosidad popular, que lo vinculan obviamente a tradiciones prerepublicanas. También hay un vínculo que también Tomás Catepillán ha investigado con respecto al rol de la brujería insular y su posible vínculo con instituciones prerepublicanas, entre otras creencias. En el fondo, rebobinando un poco, el olvido y esta idea, en el fondo, de que se parte desde cero con la anexión de Chile a Chile, en realidad no es tal, y durante todo el siglo XIX hay una permanente tensión con respecto a estos recuerdos y esta forma de ser de Chiloé, que en el fondo sigue recordando mucho lo que ocurría antes de. Ahora, este velo olvido, por supuesto, tiene ciertas limitaciones, por lo que comentaba recién, y genera ciertas dificultades al momento de la construcción nacional que Chile aspira a realizar durante el siglo XIX. Por supuesto, muy tempranamente Chile construye una bandera, construye un escudo nacional, un himno, pero también el olvido no es suficiente, obviamente, para construir una identidad común. Y rápidamente el Estado chileno, como construcción en el fondo de este relato, encarga a mediados del siglo XIX, 1844, a Claudio Gay la construcción de la primera historia nacional, lo que hoy día se conoce como la historia física y política de Chile, eh, que aspira en el fondo a construir un relato unificado de lo que es la historia de Chile. Ahora, particularmente el caso de Mocopulli y de las campañas de Chiloé es un poquito más tardía y tal como se mencionó antes, la que se ha establecido como la primera historia con respecto a las campañas de Chiloé son justamente el libro de memorias de las campañas de Chiloé de Diego Barros Arana, eh, en donde aquí evidentemente se abandona la idea del olvido. Aquí no se trata de partir de cero, sino de recordar lo que ocurre hacia atrás, pero con una mirada, por supuesto, bastante proclive a lo que fue la perspectiva del bando patriota, que es el bando vencedor durante este conflicto. Hay una mirada bastante paternalista aquí, vinculada, bueno, a la tradición del positivismo del siglo XIX. A propósito de la analogía de la fruta de Turgot, filósofo y economista francés del siglo XIX, en donde se habla en el fondo de que las colonias son como las frutas, en el fondo las colonias pasan por un periodo de madurez y finalmente se independizan cuando están lo suficientemente maduras por sus condiciones económicas. Y frente a esto, Chiloé está como una gran provincia o una colonia bastante verde y por eso no hay que condenarla por haber sido realista, pero sí hay que comprenderla en un sentido más bien como paternalista. En el fondo es una colonia más retrasada y por tanto sí hay que entenderla. Eh, y a ellos también se suman cierta documentación que alimenta un poco este relato, que son precisamente las memorias patriotas de los que participan en las guerras de independencia, especialmente en Mocopulli, que son las memorias de Buchev, publicadas en 1837, y la memoria de Tupper, que fue publicada en 1828, que por supuesto Barros Arana la complementa también con bastante documentación administrativa de la época. Pero que también dan cuenta en el fondo de la perspectiva en donde se comienza a narrar Mocopulli y las guerras de independencia, que son evidentemente la perspectiva de quienes lucharon por el bando patriota, lo cual es obviamente consistente con ser un relato desde la perspectiva de la República Nacional que se está construyendo. Esto no implica que no hayan existido las otras memorias o los otros puntos de vista. Y aquí posiblemente uno de los más tempranos es la historia de la Revolución Hispanoamericana de Mariano Torrente, que se publica en España en 1830, en donde narra en el fondo la perspectiva hispana, la perspectiva española derrotada en un contexto donde también España está comenzando a construir su propia identidad nacional y en donde recupera estos episodios para su propia construcción nacional. Pero obviamente este tipo de relatos no llegan a Chile, o por lo menos no llegan a Chile de manera influyente posiblemente durante este periodo, porque obviamente no es pertinente para el proceso que el propio Chile vive. Y también acá es muy interesante, también tenemos las memorias de Rodríguez Ballesteros, que se publican también de una manera un poco más tardía, en 1844, que narra efectivamente, bueno, narra muchas cosas en su obra, que es un libraco gigante de más de 700 páginas, pero narra también el episodio de Mocopulli y narra lo que él vivió como coronel de las tropas realistas en Chiloé. Pero obviamente lo hace de una manera bastante matizada en algunos aspectos, porque la hace en un contexto biográfico suyo, en donde está bastante aproblemado económicamente, y obviamente él se queda en Chile porque intenta integrarse a la sociedad chilena. Entonces también hay que leer un poco en ese contexto cómo Rodríguez Ballester escribe su obra, más allá de que posiblemente es uno de los primeros que reivindica la figura de que Mocopulli no fue un empate ni fue un triunfo de las armas chilenas, sino que fue más bien un triunfo de las armas hispano-chilotas. Y aquí cuestiona, de hecho, las memorias de los patriotas cuando lo intentan reivindicar como un triunfo chileno. Y Rodríguez Ballester dice así como, esto no es así, porque esto se vivió de otra manera. Entonces aquí hay una tensión, obviamente, entre los dos bandos, más allá de que una tuvo más presencia que la otra durante este periodo de construcción nacional. Y esto subsiste hasta bien avanzado el siglo XIX.
Y aquí hay un ejemplo que a mí me gusta recordar de Vicuña Maquena, cuando en 1882 escribía un libro con respecto a la guerra hispano-sudamericana del 66, que es básicamente una versión comentada de un libro del historiador español Pedro Noe Colson sobre la guerra en el Pacífico, y hace una mención a propósito de una anécdota que ocurre durante la guerra, en donde un chilote se sube a los buques españoles y dice que está dispuesto a dar la vida por España en contra de los chilenos, porque él recuerda con mucha nostalgia los tiempos del rey. Y ahí Vicuña Maquena comenta: ¿pensarán los buenos chilotes de hoy igual que los de antes? Obviamente dando a entender que hay una distinción posiblemente con respecto al estadio evolutivo de los chilotes durante el siglo XIX, y posiblemente también asumiendo que a lo largo de este periodo hay ciertas tradiciones o ciertas memorias que se fueron olvidando y que fueron dando lugar a una nueva figura de chilotes más nacionalistas, posiblemente a fines del siglo XIX. Entonces, esta idea, en el fondo, de que la historia nacional no solamente influye como programa desde el Estado, desde Santiago, sino que también lograría, en teoría, influir en los chilotes que están en los lugares más recónditos de su provincia. Eh, Ahora, esta construcción nacional también tiene un coletazo en lo local, porque si bien la historiografía nacional parte, obviamente, en la Academia de Santiago y en las principales instituciones de Santiago, en el plano local también se comienza a escribir, especialmente a mediados de la década de 1860, cuando en el marco de la República Liberal comienzan a publicar los primeros medios y comienza a darse la primera discusión a nivel público con respecto a Chiloé. Y aquí ocurre algo bien interesante, y previo a ello les muestro esta imagen, con respecto a lo que ocurre con el diario El Chilote, que es posiblemente el primer diario que se publica en Chiloé, que comienza a publicarse en 1868, en donde sale esta imagen, el 17 de septiembre de 1868, obviamente un día antes de las fiestas patrias, en donde se homenajea, bueno, obviamente, la fiesta de la independencia, o en general los episodios de la independencia. Y aquí sale una imagen donde ven sale el escudo nacional, a la izquierda los héroes de la independencia, Carrera, O'Higgins, San Martín, entre otros, y por otra parte a la derecha las principales batallas. Y aquí resulta interesante de que estas batallas, entre comillas, que pueden haber sido olvidadas del pasado chilote, porque no eran, entre comillas, dignas de ser recordadas por el rol que tuvo Chiloé, aparecen mencionadas nuevamente. En el fondo vuelven a reflotar en el medio local y de manera escrita esta vez, pero de una manera obviamente distinta a como uno lo vería hoy. Aparece, por ejemplo, la Batalla del Toro, que hoy día es Fresia, Mocopulla en Talcahué, Bellavista en la zona de Ancud. A la par, esto es llamativo, de la batalla de Maipú, de la batalla de Chacabuco, en el fondo de las grandes batallas de la historia nacional, y Mocopulla y el Toro aparecen como a la misma altura, en el fondo. Entonces, acá hay un tema interesante de que este tipo de epopeyas locales vuelven a aparecer, pero obviamente en el contexto de las conmemoraciones independentistas, no como una epopeya chilota, sino como una epopeya nacional. De hecho, a la izquierda, como héroe de la independencia, está Cochrane, por ejemplo, y los otros héroes de la independencia. Eh, y aquí uno podría preguntarse, bueno, esto es natural porque es una conmemoración de la guerra de independencia. Seguramente si habláramos, por ejemplo, del mismo diario en el marco de un aniversario de Tantauco, de Mocopuyi, sería distinta. Eh, pero en realidad lo que ocurre es que si uno va a ver los diarios de esa época con respecto a esa fecha, nadie celebra Tantauco ni nadie celebra Mocopuyi abiertamente. Lo que se celebra es la independencia nacional, y lo otro es algo que en realidad no merece mayor comentario, más allá de ser funcional a las guerras de independencia. Y es así como aparecen en este tipo de medios. Entonces, rebobinando un poco, Chiloé desarrolla estos medios escritos a partir de la década del 60, destaca el Chilote y el Pudeto, poquito después, ambos de tendencia liberal. Ninguno deja evidencia un poco de conmemoraciones de tipo, digamos, provincial, realista. En general, todos hacen parte, en el fondo, de esta tradición de hacer parte de la historia nacional, de hacerse parte de la historia nacional, eh, donde se reivindican héroes y las perspectivas siempre del bando patriota. En el fondo, esto se adopta como propio por parte de las primeras letras chilenas, siguiendo también la tradición de lo que podríamos llamar los chilotes patriotas de la década de 1820, porque si bien se ha construido el relato de que Chiloé fue una provincia realista, no todos los chilotes evidentemente fueron realistas en ese periodo. También hay otros que tuvieron una participación bastante importante en el bando patriota, y que después, cuando se produce la anexión, obviamente se hacen parte en el fondo de la tradición nacional construida por el bando patriota. Y en este contexto de construcción de los medios a partir de la década del 60 también ocurre un poco lo mismo. Estos primeros chilotes que escriben se hacen parte del bando patriota y reivindican Mocopuy y otras tradiciones desde el punto de vista de los patriotas. En ese sentido, Mocopuy y las efemérides chilotas comienzan a aparecer como hechos notables, hechos que merecen ser recordados, que están a la par de Chacabuco, de Maipú, que no se deben olvidar, pero que se deben recordar desde cierto punto de vista, que es el punto de vista, en el fondo, que los acerca con la élite nacional y con el discurso nacional. Y acá hay
otra indicio un poco de este fenómeno que ocurre durante este periodo, que es también un documento, un artículo publicado en 1998, también en el contexto previo a las fiestas patrias, en donde se lee, hay un artículo que se llama Aniversario de la Independencia, y dice así: los grandes días de la patria se acercan, el regocijo popular a cada momento aumenta, el entusiasmo crece, el recuerdo de los grandes hombres que nos dieron patria y libertad se agolpa en nuestras mentes, las fiestas populares, las manifestaciones públicas ya nos llegan, Mocopulli, Bellavista, Guerra de la Independencia, Tubilidad, Artado, Guerra Hispano-Sudamericana en el 66, son recordadas en particular por los chilotes, porque obviamente todas estas 4 batallas tuvieron lugar en el contexto geográfico de Chiloé. Y aquí es interesante, los nombres de Buchef, Freire, Williams Rebolledo, son pronunciados con respeto y gratitud. En el fondo, en este contexto se celebra Mocopulli, Bellavista, en general todos estos episodios, pero no se recuerda explícitamente al bando hispano-realista o hispano-chilote, sino que se reivindican a los héroes del bando nacional, a Freire, a Buchef. Y esto también es un antecedente de por qué hay tantos bustos de Freire, por ejemplo, en Chile hasta el día de hoy. En el fondo es una tradición de la historia nacional que se hace propia en el plano local y que es bien interesante, considerando que hoy día posiblemente la medida es bastante más matizada con respecto a lo que ocurre ahí. Entonces aquí surge una pregunta interesante de, bueno, ¿en qué momento pasamos no ya de olvidarnos de Mocopulli, no ya de recordarlos como una batalla patriota, sino en qué momento Mocopulli pasó a ser esta epopeya provincial que hoy día uno ve, por ejemplo, cuando va a ver el monolito en Mocopulli y se habla del homenaje a la epopeya chilota? ¿En qué momento esto pasa de ser una batalla nacional a una epopeya provincial con identidad propia? Y aquí una lectura posible con respecto a este cambio de discurso tiene que ver a partir de la década de 1890, cuando surge una literatura y una cultura local con bastante mayor autonomía interpretativa. En el fondo son escritores locales, hay una institucionalidad cultural local que comienza a escribir con respecto a la historia de su provincia de una manera bastante más abierta y bastante más crítica posiblemente de lo que hacían estos primeros diarios, estos primeros autores de tendencia más liberal. Y esto se enmarca en una serie de temas como, bueno, una mayor diversidad de prensa. Se funda, por ejemplo, el Diario El Católico, que después se convierte en La Cruz del Sur, que se publica hasta hace algunas décadas atrás, que es más conservadora, que tiene una mayor rescate posiblemente de la herencia hispana. Hay un mayor flujo también de chilotes con estudios que van al continente, que van a las escuelas normales, al pedagógico, y en el fondo se vinculan con respecto a las redes intelectuales de Chile y de Latinoamérica. También en las escuelas normales, así como en otros espacios, así como un contexto internacional que es más proclive a rememorar efemérides desde una perspectiva hispana. En el fondo ya no es tan condenable recuperar los tiempos hispanos, principalmente hay una serie de motivos a nivel internacional, pero hay 2 que posiblemente son los más relevantes. Uno, que en 1892 se produce el 4º centenario de la conquista de América, y eso genera toda una efervescencia cultural desde España a América y de reivindicación un poco de este pasado común. Y también una segunda mirada quizás un poco menos, quizás más dudosa, pero que también se ha estudiado en algunos otros países, que tiene que ver con la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense en 1898, en donde Estados Unidos, que ya venía teniendo una tendencia un poquito, digámoslo así, imperial o ciertas ambiciones un poquito más como expansionistas en Latinoamérica, derrota a la antigua potencia española. Se convierte en un poder hegemónico que comienza a ser visto con mucha inquietud por parte de los países latinoamericanos, y España en el fondo pasa a ser visto no ya como un antiguo colonizador, sino más bien como un par nuestro en términos de que en el fondo estamos siendo víctimas un poco de la misma potencia en expansión. Esto es bastante nítido y se ha estudiado en el caso mexicano por su obvio problema fronterizo con Estados Unidos, pero también tiene ciertas implicancias en el caso chileno, porque pocos años antes Chile había sufrido el infame caso Baltimore, en el fondo donde tropas estadounidenses tienen un problema en el fondo en un bar en Valparaíso, y el Estado chileno es obligado a disculparse por ello y pagar una indemnización en contextos bastante poco honrosos. Entonces, todo esto subsiste y hay cierta imagen con respecto, en el fondo, de que Estados Unidos pasa a ser un actor complejo en la región y que España, en el fondo, es par nuestro en esa nueva dificultad. Entonces, hay un contexto internacional, en el fondo, que tiende también a recuperar un poco esta memoria hispana. Y de hecho, Humberto Borges Solar dedica algunos años después, publica un poema dedicado a España justamente por el contexto de la guerra. Entonces ahí no podía ser un vínculo de que esto efectivamente fue leído, quizás no tan así, pero con algún vínculo con respecto a estos hechos. Y en este contexto, en Pablo, el fondo, perdón, llevamos 21 Sí, minutos. perfecto, ya voy cerca. Y en este contexto de internacional y local con respecto a esta literatura más autónoma, hay una serie de obras que se publican en el plano local donde se comienza a reivindicar Mucupú y generar las guerras de la independencia de una perspectiva bastante
más local. Ya no es solamente hispano, ya no es solamente patriota, sino provincia. En el fondo es el territorio local el que habla. Y aquí yo seleccioné 3 obras que me parecieron interesantes con respecto a este fenómeno, aunque sin duda hay más en el ámbito de la poesía, en el ámbito quizás de los cuentos, que uno es El retrato del rey, tradición de Abraham de Silva Molina, 1894, posiblemente un texto relativamente conocido en Internet, pero no tan publicado porque es cortito. La última jornada, narración histórica sobre Chiloé, Darío Cavada del 19, más allá que se publica por la Universidad de Chile del 45, pero la primera edición es del 19, y un texto que aparece en prensa y que al parecer queda inconcluso, de Antonio Borges Solar, que se llama La conquista de Chiloé, el descalabro de Mocopuy. Y estos 3 textos ya no se tratan de una lectura desde el olvido, como hubiese sido la época de Tantauco, o desde la condena a la ingenuidad, como hubiese sido en tiempos posteriores, sino más bien desde el heroísmo local. En el fondo se reivindican los héroes locales, se reivindican a los chilotes de a pie, se reivindican por ejemplo, a ballesteros, en general también a la oficialidad española, en contraposición de lo que hubiese sido el primer relato nacional de cómo se lee este episodio. Y aquí una breve descripción un poco de cómo ocurre esto, porque tanto en los 3 textos, más allá de ser una versión local, no son textos que son solamente, no son textos solamente históricos, sino que son textos que en los 3 casos se basan siempre en el recuerdo. Siempre es el recurso literario del recuerdo el que viene a reconstruir estos hechos, porque obviamente en este contexto no están escritos todavía. En Silva Molina del 94 se habla, por ejemplo, del protagonista Barrientos, que es un chileno, obviamente un chilote de fines del siglo XIX, que se declara súper hispano, muy realista y que estaba en contra de la República, porque recuerda cómo en su infancia, en los días de temporal, su padre les mostraba, les enseñaba a respetar al rey a través de un retrato de Carlos III que parecía una moneda de la era colonial. Es en el fondo un recurso muy típico de los tiempos imperiales, eh, en donde se muestra, a partir de la figura como de recuerdos de infancia, este recuerdo, este recuerdo positivo con respecto a los tiempos del rey. En Cavada, algunos años después, el 19, aparece la figura de Ricardo López como el protagonista, que sería el autor de memorias sobre las campañas de Chile en su infancia, y que luego supuestamente caía en un cajón y los recupera su hijo y los publica muchos años después, ya en el contexto del centenario de la República. Entonces, nuevamente se trata de recuerdos de la guerra, publicados luego por tradición familiar, porque obviamente esto no está escrito en libros fuera del espacio familiar. Y finalmente, Borges Solar el 26 tiene un texto que, al parecer inconcluso, como comentaba, que es bien interesante porque es básicamente un contexto del año 26, del 1825, 1826, en donde Antonio de Quintanilla y Saturnino García, en el fondo la alta oficialidad del batallón de los ejércitos realistas chilotes, están en un salón recordando sus recuerdos de guerra, y aparece doña Isabelita Bendaño, una protagonista del cuento, en donde comienzan a conversar entre ellos, e Isabelita comienza a preguntar ¿y qué ocurrió ahí? ¿Y qué ocurrió ahí? Digamos, un diálogo bastante socrático, entre comillas, y Quintanilla y Saturnino García le comienzan a explicar lo que ocurrió en la guerra y en el fondo cómo Ballesteros, en el fondo, logró triunfar en el contexto de Mocopuy. Entonces, nuevamente, no se trata de un texto, no se tratan de relatos basados en textos, sino exclusivamente en la memoria y en lo que se dijo con respecto a la batalla de Mocopuy. Igual es interesante porque en este contexto aparecen Quintanilla y García como protagonistas narrando como hechos que supuestamente habrían ocurrido muchos años antes, pero en rigor habrían ocurrido, en el contexto de este cuento solamente ocurrió un año antes, entonces también uno puede extrapolar, en el fondo, que Quintanilla está haciendo un poco un alter ego de Borges Solar posiblemente y sus amigos bastante después, narrando lo que ocurrió en esa época. Entonces, en estos 3 casos se tratan de narraciones basadas en recuerdo, donde se reivindica el heroísmo del bando realista, y en Cavada además se suma a modo de prólogo, que en el texto de Cavada hay un prólogo preliminar explicando por qué se publica este texto, donde se plantea una crítica sutil a las omisiones narrativas de Barros Arana, que solo la memoria local podría suplir. En el fondo dice, Barros Arana publicó esto hace muchos años, pero obviamente no habla de los chilotes de a pie, solamente habla de los oficiales, no pudo haber tenido acceso, en el fondo, a lo que solamente nosotros tuvimos acceso como población de la provincia. Entonces ahí no lo dice tan explícito, pero en el fondo es una crítica velada con respecto a que las historias nacionales están incompletas. Eh, pero es interesante también pensar que esta tensión, que también existe una tensión entre esta identidad nacional y local en estos autores de esta época, porque obviamente estos autores se crearon en un contexto en donde todavía el discurso nacional era bastante fuerte, y de hecho el mismo Borges Solar, que publica este cuento con respecto a la batalla de Mocopuy, también algunos años después publica un poema épico en su libro Oro del Archipiélago, al general Buchev por su rol en la batalla de Mocopuy. Entonces, en el fondo, no son personajes que uno podría llamar separatistas en ningún caso, o hispanistas furibundos en ningún caso, pero que tienen obviamente una ambivalencia entre lo que ellos aprendieron como ciudadanos de Chile y a la vez lo que ellos aprendieron como residentes y como parte de una tradición oral provincial.
Entonces, ya para ir cerrando, como conclusiones generales, 4 puntos. La batalla de Mocopuy, así como los sucesos de las campañas en general, fueron leídos de distintas y a veces contradictorias maneras durante el periodo del 27, entre los dos 26, por decirlo de alguna manera. Desde la perspectiva nacional, se trata de hechos que en un primer lugar intentaron ser olvidados para luego ser archivados como parte de una cronología nacional, y esta cronología, por otra parte, permea la intelectualidad chilota del siglo XIX, que en el fondo comienza a recuperar Mocopuy como un suceso digno de ser recordado, pero desde la perspectiva patriota. En el fondo, Mocopuy como equivalente de Chacabuco, por decirlo de alguna manera, pero siempre desde la perspectiva patriota. Pero esta misma formación, en el fondo, de las élites chilotas, ya que a fines del siglo XIX se puedan construir relatos de una perspectiva mucho más chilota, mucho más autónoma, donde el recurso de la memoria aparece como un elemento central para recuperar y enriquecer este relato nacional, pero también para crear un relato propio, en el fondo, en donde Mocopuy pasa de ser un desastre a ser una epopeya, tal como desde hace algunos años vemos en el monolito de Mocopuy. Entonces, esa es una lectura posible de esta trayectoria del centenario y posiblemente desde el centenario en adelante muchas cosas cambiaron y seguramente desde el bicentenario en adelante también muchas otras cosas cambiarán en la forma en cómo se lee Mocopuy. Así que esa es mi presentación.